Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo tutorial. Hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esta bonita servilleta en un bonito dibujo, ¿vale? ¿Para eso qué vamos a utilizar? Pues un cuadernito, como podéis ver aquí, la servilleta, por supuesto, unas tijeras que nunca nos pueden faltar, un cúter que ya os diré para qué sirve, la cola para pegar la servilleta, un pincel suave, de cerda suave, así. Y vamos a utilizar pinturas de pastel, ¿vale? De este estilo que tenemos por aquí, ¿vale? Sabéis que también tenemos las pinturas de pastel de lápices. Pues con todo esto, si no os lo queréis perder, atentos al tutorial, que como siempre os digo, nos va a quedar espectacular, ya vais a ver. Atentos. Bueno, como siempre, aquí tenemos la superficie en la que vamos a pegar, a hacer nuestro dibujo. Como siempre, abrimos la servilleta y como veis, vienen 1, 2, 3, 4 dibujitos, ¿vale? Pues nosotros vamos a coger uno. Pues por ejemplo, a ver, pues este mismo. Vamos a partir por la mitad la servilleta, recortamos, digamos, con cuidadito por aquí. Y el resto lo guardamos para hacer cualquier otro trabajo, ¿vale? Pues mirad, una vez que tenemos recortado ya el dibujo que queremos poner nosotros, vamos a recortar todo lo que es alrededor, como siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, mirad. Cogemos por el borde, dejando muy poquito blanco, y vamos recortando así poquito a poquito. Como siempre os digo, así, para los que sois nuevos, así nunca, porque mirad, queda feísimo. Queda feísimo, ¿vale? Siempre seguimos el dibujo. Esto después lo recortamos. Esto atajamos así, que no me interesa nada. Y esto del centro también lo recortamos, ¿vale? Ya, primero vamos a recortar esto. Esto doblamos. Y ya está. Mirad, aquí lo tenemos, todo esto así recortado. Vamos a recortar estas pequeñitas rápidamente. Venga, ya lo tenemos. Vamos a por el siguiente paso. Venga, atentos. Mirad, ya lo tenemos así recortado. ¿Habéis visto, no? Dándole formita, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues una cosa muy importante. Normalmente estas servilletas vienen con 2 capas, ¿vale? ¿A qué me refiero? A esto. Atentos, ¿eh? Mirad, siempre vienen con 2 o 3 capas, pero normalmente vienen con 2 últimamente. Y hay que quitarlas. Y hay veces que vienen muy pegadas y hay veces que cuesta quitarlos. Por eso yo utilizo el cúter. Mirad. Y os voy a enseñar un super truco. Para los que ya me seguís ya lo sabéis, pero para los nuevos pues no lo sabéis. Mirad, siempre cojo algo así, pin pin. Hay veces que cuesta más. Y si no, soplo y veis que por aquí ya se empieza a abrir un poquito. Pues meto el cúter por aquí y veis que se empieza a ver
la primera capa. Soltamos con cuidado, ¿vale? Y si meto otra vez el cúter, vemos que no veo nada. A ver si lo encajo, porque vamos, vaya día tengo. ¡Ay! 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 Que no encajó el cúter por aquí, se está abierto. ¡Ay! Soy idiota. Bueno, me río de mí misma. A ver, venga. Ahí está. Con el dedo. Ay, es que no, ay, que no veo ni taba. Ya. ¿Qué día tengo? Más bueno, chicos. Ay, 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 estoy idiota. Mirad, ya está, aleluya. Mirad. Y quitamos la segunda capa. Vaya día, vaya día. Quitamos la segunda capa, ¿vale? Así con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Y solo falta que se me rompa ya también. Pero antes de quitar la segunda capa, os voy a decir el super truco. Ay, esperar que se me pase el... Ay, que vamos, que vaya día, que vaya día. Venga, mirad, el super truco. El super truco es este, mirad. Veis que aquí apenas se ve lo que es el dibujo. Y no se transparenta nada, ¿veis, no? No se transparenta nada por detrás. Pero si quito la primera capa, ¿qué pasa? Pues mirad. Y viene muy pegado, como podéis ver. Pues bueno, pues ya parece que se empieza a ver un poquito el dibujo. Y en esta, mis dedos apenas por aquí se transparentan un poquito, pero apenas. Pero si quitamos la última capita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mirad qué pasa. Que se ve totalmente el dibujo y como podéis ver se ven por aquí abajo mis dedos, ¿vale? Ese es el súper truco que tenéis que saber, porque hay veces que vienen tan pegadas que igual las quitáis así a la vez, las dos, y dice, ¿habré quitado las dos? ¿O he quitado solo una? Y entonces este es el truco, porque te puedes confundir, ¿eh? Vale, una vez que tenemos esto así, ponemos así. ¡Oy, oy, oy! Ahora las chiquitinas. Estas, mira, no es... ya viene medio suelta, pero nos queda otro. A ver si lo quito. Cojo el cúter. Que no es mi día. Que hoy no tengo el día yo para esto. A ver. Ay. ¡Ay! De verdad. No tengo el día. De verdad que no es mi día para quitar esto. Ay, es que me río hasta de mí. A ver si lo quito. Sí, venga, aquí está. A ver si... mirad, cómo se transparenta. A ver, atentos, a ver qué pasa. Atentos porque vamos, esto es de chiste ya. Ahí, esperar, que aquí tiene un poco... no quiero que se me acabe doblando. Así. A por la chiquitina, a ver si la quitamos. A ver si la quitamos, A ver, venga, hacemos así un poco. Y... sí, mirad. Mirad, aquí está. Sale una. Digo yo que la quito. Y ahora por la segunda. A por la segunda. Vamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira, esta me ha costado menos. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Pues una vez que lo tenemos así, pues ya ponemos el diseño donde a nosotros nos parezca mejor. Pues yo lo voy a poner así. Y esta chiquitina quiero que me vaya, pues, por aquí. Cachis la porra. Así, está por aquí. Y esta la vamos a poner como que van todas por ahí. Esto por aquí.
Y está así. ¿Vale? Ay, pues venga. Ahora vamos a pegarla. Atentos, que también es importante. Y me diréis, ¿y antes de pegarla por qué no pintamos el fondo? Vosotros que sois muy listos, ya lo sabéis. ¿Por qué no pintamos el fondo? Primero, ¿a que sí? Mirad, os lo explico para los nuevos. Si yo pinto, por ejemplo, el fondo de color amarillo entero, pues esta flor que está de color azulita, moradita o azulita, se nos transforma en color verde, ¿vale? Esta que está en color como naranja, si juntamos naranja con amarillo, se nos transforma un naranja más vivo. Por eso, si juntamos, por ejemplo, esta azul con amarillo, ¿qué color nos da? Verde. ¿Qué quiere decir eso? Que se transforman los colores, ¿vale? Lo que está en blanco se pondría amarillo y todos los colores, como os he dicho, esto que está azul, en verde, ¿vale? Por eso, lo mejor lo dejamos en blanco, pero eso en todo, ¿eh? Tanto en cartulinas, en lienzos, en madera. Tenemos que pintar la zona que vaya con servilletas en blanco, en cristal, en todo, ¿vale? Eso ya os iré enseñando en diferentes tutoriales. Pues ahora vamos a empezar cómo pegarlo. Mirad, siempre a la hora de pegar tenemos que pegarlo así. Del centro, y eso que está muy esparcido, del centro hacia afuera, así, ¿vale? Siempre del centro hacia afuera. Me da igual si empezáis por aquí, ¿vale? Por donde empecéis, del centro hacia afuera. Nunca así, porque mirad, se estropea todo. Y siempre con el pincel planito y con suavidad. Pero mirad a lo que os voy a decir. Si empezáis por aquí, por ejemplo, vamos a seguir el orden así, así. Así, por aquí. Estas no, que estas están sueltas. Estas por aquí, que no os voy a confundir, por si no. A ver, esto aquí. Si empezamos por aquí, como hemos dicho, seguimos el orden así. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué os digo eso? Porque si, por ejemplo, empezó por aquí y de repente me voy para aquí, ¿qué pasa? Que la servienta se expande, se estira. Se van formando globos, arrugas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí, por aquí ya el pegamento y me pongo otro por aquí y por aquí no hay nada, ¿qué pasa? Que se rompe, ¿vale? Por eso mismo. Entonces, dicho eso, hoy vamos a hacerlo. Hay varias formas para pegarlo. Hoy vamos a hacer una de ellas. Mirad. Cogemos la cola directamente del bote. ¿Vale? Yo suelo poner, como sabéis, siempre un poquito en la tapa para que no me caiga demasiado lo que es demasiado chorro de cola, para no estropear, ¿vale? Pues la manía tengo yo, esa. Venga, centramos esto así y empezamos como hemos dicho, ¿vale? Pues empezamos por aquí, por ejemplo. Venga. Del centro hacia afuera. Insistimos en los bordes y así vamos estirando poco a poco. Con suavidad. Vosotros atentos, como siempre os digo, atentos. Esta parte la voy a pegar entera, que no la he pegado todavía. Veis que voy así, el orden que estoy siguiendo. No os preocupéis por la cola, porque eso luego se queda transparente. Vale. Damos por todos los lados un poquito. Para asegurarnos por las puntas, para que
quede todo bien pegado. Una vez que ya hemos pegado así, con cuidadito, ¿no veis cómo aquí quedaba un poquito? Y ahora vamos a pegar estas chiquitinas. Esta que tiene aquí. Vale, ya lo tenemos pegado. Y ahora viene otro truco. ¿Cómo pegarlo? Atentos, que esto es importantísimo. Pues ahora el truco, cómo pegarlo. Pero antes de pegarlo, como siempre os digo, si os gusta este contenido, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, que es totalmente gratis, ¿vale? ¿Para qué? Para que YouTube os comunique cuando subo los nuevos vídeos, así no os perdéis nada, ¿vale? Y a la vez, si me queréis seguir apoyándome, solo me tenéis que dar un like, ¿vale? Y compartir, para que la gente así aprenda como nosotros, y así hacemos más comunidad, somos más, y entre todos formamos una bonita comunidad. Seguir dejándome comentarios, que os lo agradezco de todo corazón, que sois encantadores, de verdad. Yo os contesto a cualquier duda que tengáis con todo el mundillo de esto del dibujo y de todo, ¿vale? Que no se os olvide, comentarios. Y continuamos con el dibujito. Mirad, truco súper importante para que no la fastidies, para que no fastidies el dibujo. Mirad, podemos utilizar para secarlo un secador de pelo o un secador de estos de manualidades, o lo dejamos así y poco a poco va secando. Ya casi está seco. Pero si utilizamos el secador de pelo o uno de estos, mirad el truco. Siempre, siempre, siempre tenemos que secarlo así, a lo alto. Nunca así. ¿Por qué? Aquí viene el truco. Si ya lo acercamos así de cerca, así, trucazo, para que no estropeéis el dibujo. Se quema, se pone amarilla. Se pone la amarilla la servilleta, se quema, ¿vale? Yo lo he probado y es cierto. Y como no quiero que la fastidiéis, pues, ¿qué tenéis que hacer? Pues mira, así, a lo alto y siempre moviéndolo de un lado para otro, de un lado para otro, así, de un lado para otro. Así de cerca, pues no, porque se quema igual el papel, ¿vale? Porque da mucho calor. Pero también pasa una cosa, que si estamos así a lo alto y lo dejamos así, así. ¿Qué pasa? Que se concentra tanto calor en un sitio que también se acaba quemando, ¿vale? No, siempre lo tenemos que estar moviendo un poquito, ¿vale? Mirad cómo lo hago yo. Terminamos de secar y continuamos. Bueno, chicos, mirad, ya lo tenemos seco, ¿vale? Vamos a empezar a pintarlo. Vamos a coger las pinturas de cera. Hoy de cera os digo yo, estoy idiota. Que no tengo el día hoy, que no. Hoy no es mi día. Vamos a coger las pinturas que os he dicho de pasteles. Hoy se me caerá todo, como de costumbre, se me cae todo siempre. Pues hoy se me cae todo. Bah, no pasa nada. Así estoy, de alelada hoy. Venga, mirad. Vamos a poner aquí y vamos a coger, por ejemplo, por aquí tenemos y vamos a coger el color azulito. Color azulito. Y venga, vamos a empezar a darle. Pero antes de darle quiero hacer otra cosa. Quiero darle con un color verde. Un poquito por aquí. Así. Un color naranja. Así un poquito. Y un moradito por aquí le vamos a dar.
vamos a coger, que no os he dicho que tenemos que utilizar difuminos como estos o los dedos, ¿vale? Voy a coger este difumino y voy a difuminar así. Donde hay cola, siempre se va a notar un poquito. Vamos a hacerle así, un poquito. Mirad, qué chulería. Venga, así un poquito. Este otro lado, vamos a hacerle así un poquito. Difuminamos. Mirad qué bonito, Mirad qué chulo. Cómo queda. Venga. Y mirad. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Vamos a darle amarillito. Siempre limpiamos las tizas con una servilleta. Venga, vamos a darle por aquí un poco amarillo. Pintamos por encima de la servilleta. Después difuminamos, ¿vale? Eso por ahí. Cogemos ahora el difumino y vamos difuminando. O el dedo así. Soplamos un poquito. Este efecto que queda blanco es por la cola, ¿vale? Mirad qué chulería, qué conjunto, qué bonito, qué colorido. Voy a utilizar este para el amarillo. Estoy dando un poquito más oscuro. Y ahora nos vamos al azul. Mirad qué conjunto. Ya, por ejemplo, aquí le voy a hacer un poquito así de blanco. Aquí para que mezcle bien los colores. Estos no hace falta, aquí un poquito. Mirad qué chulería, qué bonito. ¿Habéis visto? Y voy a haceros ahora un súper truquillo que nos va a quedar espectacular ahora. Vamos a coger pinturas de glitter y le vamos a dar por todo alrededor. Por ejemplo, en esta le vamos a dar así. Esa es gris. Y esta vamos a darle un cobre. Veréis el resultado final y no os lo podéis perder. Porque quedan súper bonitas. Vale, esto ya lo tenemos dado. Y vamos a darle por aquí así un poquito con plata. Un pequeño detalle, Tampoco miraré. Ahora vamos a secar un poquito para ver el resultado final. Mirad, también hay que secar así, Atentos, seco un poquito
y veis el resultado final. Mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué voy a hacer aquí. Un poquito así, para hacer otra, para que quede un poco más lleno. Lo secamos. Mirad, le damos así unos puntitos, unos pequeños detalles y ya está. Volvemos a secar. Mirad, chicos, qué bonito nos ha quedado. ¿Habéis visto? Qué fácil y qué bonito. Espectacular. Me parece que ha quedado espectacular. ¿Y qué hemos hecho? Os lo recuerdo rápidamente. Lo único que hemos hecho es coger una servilleta como esta, la hemos recortado y después hemos cogido y la hemos pegado. Después de pegarla, ¿qué hemos hecho? Hemos ido haciendo todos los fondos con las pinturas de pastel. ¿Veis los tonos que hemos dado? Los hemos difuminado y después lo hemos decorado con pintura glitter de color cobre y de color gris oscuro y un poquito de plata. ¿Habéis visto, no? Mirad qué sencillo y qué bonito. Espero que os guste este tutorial. Dadme muchos likes. Si queréis compartirlo para que llegue a más gente y así, oye, pues yo lo que quiero es que aprenda más gente y así poco a poco vamos siendo poco a poco más y formamos una bonita comunidad todos, ¿vale? Y así poco a poco vamos aprendiendo cosas chulas y nuevas, que vamos a aprender cosas chulas y nuevas. Recordaros, todos los miércoles las clases a las 7 de cómo pintar un cuadro al óleo o acrílico. Ahora estamos con el óleo, ¿vale? A las 7 de la tarde. Y los jueves, pues hacemos cosas de estas así. El que no quiera aprender a pintar, pues cositas de estas así, fáciles y bonitas, ¿vale? Eso también los jueves a las 7, que no se os olvide. Y como siempre os digo, dejadme comentarios para que os responda a cualquier duda que tengáis, que siempre os respondo a todo. Si no se me pasa algo, siempre os respondo algo, ¿vale? Con todo relacionado con todo esto. Vosotros preguntarme. Y recordaros que por ahí, siempre os dejo el siguiente vídeo, que como siempre os digo, sorpresa. Ya veremos si del mismo tema o de qué, ¿vale? Y bueno, pues venga, espero que os guste. Veis que es muy fácil de hacer, que vosotros lo podéis hacer en casa tranquilamente y podéis hacer cosas súper chulas. Os voy a seguir haciendo cosas de estas en distintos materiales para que aprendáis, ¿vale? Venga, pues no me enrollo más y como siempre os digo, un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.